Bueno, pues bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat que estamos dedicando a la riqueza de las naciones de Adam Smith, en concreto al libro 2, el libro 2 de los 5 libros que integran la riqueza de las naciones. Está dedicado al tema de la naturaleza, acumulación y empleo del capital. Estamos analizando el capítulo 2 del libro 2, que lleva por título, y me refiero al capítulo 2 del libro 2, ¿sí?, del capital, del dinero, perdón, considerado como una rama especial del capital general de la sociedad o del gasto de mantenimiento del capital nacional. No voy a regresar sobre los puntos que ya he tocado, ¿sí?, de si el dinero realmente es capital o no es capital. Hay que remitirnos a la definición de lo que es capital, las divisiones que hace del capital como capital fijo, capital circulante, todo eso ya debemos dejarlo atrás porque si no, no vamos a avanzar. Y estamos analizando lo que yo he llamado, porque creo que al final de cuentas eso es lo que encontramos aquí en el libro 2, capítulo 2 de la riqueza de las naciones, la teoría monetaria de Adam Smith, es decir, qué pensaba Adam Smith acerca del dinero. Ya en el libro 1 habla del dinero, ¿sí?, analiza cuál es el origen del dinero, para qué se utiliza el dinero, y luego aquí en este libro 2 sigue sobre el tema del dinero. Insisto, este capítulo segundo del libro 2 lleva por título El dinero, considerado como una rama especial del capital general de la sociedad o del gasto de mantenimiento del capital nacional. Es decir, es un capítulo dedicado, ¿sí?, fundamentalmente al tema del dinero, ¿sí? Bueno, si ustedes recuerdan, yo lo que estaba haciendo era esto que podríamos llamar una historia conjetural del dinero, que partió de la pregunta, a ver, ¿el dinero se inventó o se descubrió? Y resulta que ninguna de las dos. El dinero surgió de manera espontánea en el mercado, sobre todo si por mercado entendemos los intercambios entre compradores y vendedores, ¿sí? La mercancía o el satisfactor aceptado por la mayoría, pues es el que acabó convirtiéndose en medio de intercambio por todas las razones que ya expliqué yo en las sesiones anteriores. Ahora, lo que sí se inventó fueron, primero, la acuñación de monedas con fines dinerarios para resolver lo que yo llamo el problema de la doble P, el problema de la pureza y del peso de la plata o el oro cuando ya se están utilizando como dinero. Obviamente que la acuñación de monedas con fines dinerarios para utilizarlas como dinero, como medio de intercambio, sí fue algo que se inventó. Y también los billetes de banco, lo que hoy llamaríamos nosotros billetes de banco, ¿sí?, también se inventaron para solucionar el problema que suponía ir de aquí para allá, ¿sí?, cargando piezas de oro o plata, monedas de oro o plata, lo cual de entrada podría resultar muy peligroso, y cómo estos pedazos de papel que acabaron convirtiéndose en los billetes de banco sustituían al dinero, que eran las monedas que estaban guardadas, por ejemplo, en los bancos. Vamos a suponer que ya había bancos. Yo llegaba, depositaba una determinada cantidad de monedas de oro o plata y el banco me daba el equivalente en billetes. Pero ojo, el dinero seguía siendo el oro y la plata. Y los pedacitos de papel, simple y sencillamente, lo que hacían era facilitar los intercambios, porque es más fácil manejar pedazos de papel que trozos de metal. De entrada pesan menos, ¿sí?, que los trozos de metal, ¿sí? Y ya vimos qué sucedía cuando, ya sea por el lado de la acuñación de monedas, ¿sí?, se depreciaba, devaloraba, ¿sí?, la moneda. Ya no es, por ejemplo, el ejemplo que yo he venido usando, un DAM equivale a 1 gramo de plata pura. Bueno, pues ya no es 1 gramo de plata pura, sino nada más medio gramo de plata combinado con algún otro metal. Sigue pesando 1 gramo, pero ya no es 1 gramo de plata pura, ¿no? Y también cuando quien emitía los billetes, ¿sí?, que tenía que respaldar con las monedas que tenía guardadas en depósito,
imprime más billetes de los que podía respaldar con esa cantidad de oro o plata que tenía guardado en sus bóvedas, ¿no? Y precisamente este es el punto que toca Smith aquí en La riqueza de las naciones, a partir de la página 377 de la edición de La riqueza de las naciones de Alianza Editorial, en la traducción, que para mí es una de las mejores, si no es que la mejor, hay varias, de Carlos Rodríguez Brown, ¿sí? Y lo retomo ahora sí que donde nos quedamos hace 8 días. Dice Smith, la sustitución de la moneda de oro y plata por el papel moneda, por los billetes, equivale a reemplazar un instrumento de trabajo muy costoso, las monedas, por uno muy barato y a veces igualmente útil. La circulación se lleva a cabo mediante una nueva rueda, ¿sí? Mediante un nuevo instrumento de intercambio, ya no son las monedas de metal, sino los pedacitos de papel, cuya construcción y mantenimiento cuesta menos que la anterior. Ahora, a ver, evidentemente que cuesta menos imprimir billetes, ¿sí?, que acuñar monedas de oro y plata. Porque de entrada, bueno, pues hay que obtener el oro y la plata y para esto hay que recurrir, bueno, a todas las labores propias de la minería, literalmente meterse en la tierra para sacar el oro y la plata, y eso es mucho más costoso que imprimir billetes, ¿no? Y eso a lo que se refiere Smith aquí. Dice, la sustitución de la moneda de oro y plata por el papel moneda, los billetes, equivale a reemplazar un instrumento de trabajo muy costoso, el oro y la plata, las monedas de oro y plata, por uno muy barato, imprimir billetes, y a veces igualmente útil, ¿sí? Siempre y cuando las personas estén dispuestas a aceptar en pago, ¿sí?, de lo que venden los pedacitos de papel y no te exijan que les pagues con las monedas de oro y plata. Las personas estarán dispuestas a aceptar que se les pague lo que venden, que puede ser una mercancía, puede ser un servicio, puede ser su propio trabajo, con los pedacitos de papel, si tienen la confianza de que si van con quien emitió ese pedazo de papel, este les va a dar el equivalente en monedas de oro o en monedas de plata, ¿sí? La circulación, es decir, el intercambio, se lleva a cabo mediante, Smith así lo dice y así lo traduce Rodríguez Brown, mediante una nueva rueda. ¿A qué se refiere? Mediante un nuevo instrumento de intercambio, un nuevo medio de intercambio. Ya no estamos utilizando las monedas, estamos utilizando los billetes de papel, cuya construcción y mantenimiento, ¿sí?, cuesta menos que el anterior, por lo que ya decía yo, ¿sí? Es más barato imprimir pedacitos de papel que acuñar monedas de oro y plata, ¿sí? Pero a ver, a mí me da la impresión, y vamos a ver si es cierto o no, que lo que dice Smith es que convendría que se sustituyeran las monedas de oro y plata por los billetes de papel, ¿sí? Y que llegaran a desaparecer las monedas de oro y plata. A ver, si te dice es que es más barato imprimir billetitos que acuñar monedas, y esa es la razón por la cual justifica Smith el uso de billetes de papel, pues hombre, ¿cuál es el siguiente paso? Dejemos de producir monedas, dejemos de acuñar monedas con fines dinerarios y quedémonos nada más con el papel. Ahora, si esto es a lo que va Smith, entonces Smith, ¿sí?, no entendió bien cuál es la esencia del sistema dinerario basado en esto que yo he llamado, y ya expliqué por qué, dinero satisfactor. A ver, los billetitos, los pedacitos de papel, no son más que el sustituto para efectos prácticos de las monedas de oro y plata. Pero el dinero sigue siendo el oro y la plata, no el pedacito de papel, no el pedacito de papel. A ver, imagínense ustedes, ¿sí?, que la gente, ¿sí?,
ya empieza a utilizar los billetes de papel, ¿sí? Porque confían que en el momento en que vayan con la persona que emitió ese billete de papel y se lo presenten, aquel les va a dar el equivalente en monedas de oro y plata, que es el dinero. Y vamos a suponer que, bueno, ya se está utilizando, ¿sí?, el billete, ¿sí?, el pedazo de papel. Y que de pronto llega Adam Smith y les dice, bueno, a ver, miren, ya todos nos dimos cuenta que es más fácil y más, a ver, es más barato, ¿sí?, imprimir billetitos de papel que acuñar monedas de oro y plata, ¿sí? Y es más fácil, para fines del intercambio, utilizar billetitos de papel que monedas de oro y plata. Entonces, ¿por qué no nos olvidamos ya de las monedas de oro y plata y utilizamos como dinero nada más los billetitos, los pedacitos de papel? Bueno, a ver, ¿qué creen ustedes que hubiera respondido la gente si en aquellas épocas, mediados del siglo XVIII, ¿sí?, Adam Smith les hubiera propuesto esto? Bueno, a ver, ¿qué hubiera dicho yo? No, espérame, mi querido Adam, de ninguna manera. Sí, porque yo estoy utilizando estos pedacitos de papel porque efectivamente facilitan el intercambio. Pero el dinero sigue siendo el oro y la plata. Porque, a ver, yo estoy dispuesto a recibir a cambio de mi trabajo pedazos de oro y plata que valoro mucho más que un pedazo de papel. Acepto el pedazo de papel en pago por mi trabajo porque sé que en el momento en que yo vaya con quien emitió este pedacito de papel, me va a dar el equivalente en oro y plata. Yo quiero que mi trabajo me lo paguen en oro y plata, no en pedacitos de papel. Oye, ¿y por qué quieres eso? Pues por una razón muy sencilla. Valoramos más el oro y la plata, ¿sí?, el oro y la plata, que los pedacitos de papel. Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante, pero entonces, ¿por qué en algún momento, ¿sí?, en la historia del dinero, el oro y la plata desaparecieron del escenario y nos quedamos nada más con los pedacitos de papel, como sucede hoy en día, ¿sí?, que ya no son pedacitos de papel, sino pedacitos de plástico, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, ya vamos a ver qué pasó, ¿no? Pero la pregunta es interesante, porque imagínense ustedes a Adam Smith haciéndole esta pregunta, ¿sí?, a sus contemporáneos. A ver, ya nos dimos cuenta que es más fácil manejar para fines de intercambio pedacitos de papel que monedas de oro y plata. Y sale mucho más barato imprimir pedacitos de papel que acuñar monedas de oro y plata. ¿Por qué no nos olvidamos ya de las monedas de oro y plata? Sí, ya no van a ser dinero y utilizamos nada más los pedacitos de papel. Bueno, ¿qué es lo que cualquier persona racional le diría, mi querido señor Smith? Pues fíjese que no. Sí, porque una cosa es que el pedacito de papel nos facilite mucho la vida, porque es más fácil manejar pedazos de papel que monedas de oro o plata, ¿sí? Pero el dinero sigue siendo el oro y la plata, porque yo lo que quiero recibir a cambio de mi trabajo, como pago por mi trabajo, es oro y plata, no pedacitos de papel, ¿sí? No pedacitos de papel, ¿sí? Bueno, entonces, ¿sí? Sigo, dice Smith. Cuando las personas de cualquier país tienen tanta confianza en la fortuna, honradez y prudencia de un banquero, y el banquero es este personaje que ya recibe en depósito monedas de oro y plata y da a cambio billetes, ¿sí?, como para creer que siempre pagará cualquier cantidad de sus pagarés que se le puedan presentar, esos documentos, los billetes, los pagarés, llegan a tener la misma aceptación que la moneda de oro y plata porque se confía que esta moneda puede ser en cualquier momento obtenida a cambio de ellos. Nuevamente, el tema central, el tema fundamental, la confianza. Supongamos que un banquero presta sus pagarés a sus clientes por una suma de 100,000 libras, ¿sí?,
Como esos papeles cumplen todas las funciones del dinero, sus deudores le pagan el mismo interés que si les hubiese prestado una cantidad igual de moneda. Ese interés es la fuente de su ganancia. Aunque una parte de esos papeles vuelve continuamente hacia él para ser pagada, otra parte sigue circulando durante meses e incluso años. A ver, ¿de qué está hablando Smith? Del momento en esta historia del dinero en el cual, ¿sí?, ya la gente tiene tal confianza en quien imprimió, ¿sí?, los billetes, que ya no va a reclamar el oro y la plata. ¿Y por qué ya no va a reclamar el oro y la plata? Bueno, en primer lugar, porque tiene la seguridad, a partir de la confianza, de que en el momento en que él vaya con el pedacito de papel, aquel le va a dar el equivalente en oro y plata. Y en segundo lugar, porque es más fácil, para los fines del intercambio, utilizar el papel que utilizar el oro y la plata, ¿sí? Entonces dice, aunque una parte de esos papeles vuelve continuamente hacia él para ser pagados, para ser cambiados por las monedas de oro y plata, otra parte sigue circulando durante meses e incluso años. Así, aunque tienen circulación pagarés por importe de 100,000 libras, les será normalmente suficiente mantener una provisión de 20,000 libras de oro y plata para hacer frente a las demandas eventuales de reembolso. A ver, ¿qué es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje que está aquí manejando Smith? A ver, del 100% de billetes que ya se están utilizando para llevar a cabo el intercambio, solamente un 20%, ¿sí?, es el que regresa con el banquero para ser cambiado por oro y plata. ¿Esto a qué lleva? A que el banquero se pregunte, oye, ¿y por qué de tener yo aquí, utilizo las cifras que dice Smith, 100,000 libras de oro o plata, ¿sí?, si nada más me reclaman 20,000? Tengo 80,000, vamos a decirlo así, que no me sirven para nada. ¿Qué podría yo hacer con esas 80,000? Prestarlas. ¿A cambio de qué? A cambio de los intereses que me van a pagar. Pero fíjense ustedes lo que supone esta operación. A ver, yo tengo en las bóvedas de mi banco 100,000 libras en monedas de plata, ¿sí?, lo cual me permitió imprimir billetes por el equivalente de 100,000 libras. Allá afuera hay billetes cuya suma es 100,000 libras y yo aquí tengo 100,000 libras de plata que me alcanza para poder cumplir con mis obligaciones. Tengo la plata suficiente para cambiar todos esos billetes, ojo, a lo que yo he llamado la equivalencia original, ¿sí? Los ejemplos que he venido poniendo, ¿sí?, utilizando este concepto del DAM, la moneda del DAM, era que un DAM equivale a 1 gramo de plata pura, ¿sí? Una moneda de un DAM equivale a 1 gramo de plata pura. Vamos a suponer que ya se están imprimiendo billetes de a 1 DAM. Bueno, un billete de a 1 DAM equivale a una moneda de 1 DAM que equivale a 1 gramo de plata pura. Desde mi punto de vista, ¿sí?, todo el chiste de este sistema dinerario basado en dinero satisfactor es que quien acuñe las monedas e imprima los billetitos respete la equivalencia original. En el momento en el cual el acuñador de moneda empieza a acuñar DAMs con medio gramo de plata y medio gramo de algún otro metal que ya no es plata, ya no cumple con la equivalencia original. Porque la equivalencia original era un DAM equivale a 1 gramo de plata pura. Y ahora estos que estás acuñando, ya en cada DAM hay medio gramo de plata pura. Eso no se vale. Y lo mismo, por ejemplo, con el banquero que recibe esos DAMs, ¿sí? Vamos a suponer que son DAMs de 1 gramo de plata pura. Entonces, por cada DAM que recibe 1 gramo de plata pura y puede imprimir un billete de 1 DAM.
ese billete de un DAM está respaldado por un DAM, ¿sí? Que es 1 gramo de plata pura, ¿sí? ¿Qué pasa si el banquero empieza a imprimir más billetes? Si por cada DAM que recibe, en vez de imprimir un DAM, imprime 2. Que ahora esa monedita de 1 gramo de plata pura se tiene que dividir, para explicarlo de alguna manera, entre 2 billetes. Por lo tanto, a cada billete le va a tocar ya que medio gramo de plata pura. Por lo tanto, el impresor de billetes, que vendría a ser el banquero que recibe en depósito los DAMs, ya no está cumpliendo con la equivalencia original. Ya no está cumpliendo con la equivalencia original, ¿sí? ¿A qué hace referencia Smith con esto que acabo de leer? Dice, bueno, a ver, el banquero, que es el que recibe en depósito las monedas de oro y plata y a cambio imprime billetes, ya se dio cuenta, después de muchos años, no es que hayan sido 15 días, de que nada más el 20% de los billetes que la gente está utilizando para realizar los intercambios regresan a su banco para cambiarse por oro y plata. Nada más el 20%. Bueno, ¿a qué conclusión va a llegar este banquero? Oye, es que yo, del 100% de monedas de oro y plata que tengo aquí guardadas en mis bóvedas, para hacer frente a mis compromisos y poder cumplir con mi palabra, necesito nada más el 20%. Pues tengo ahí un 80%, ¿sí? Pues prácticamente muerto. ¿Cómo puedo sacarle yo provecho a ese 80%? Préstalo. Préstalo a cambio de los intereses que te van a pagar. Pero, ¿qué supone ese préstamo? A ver, siguiendo con el número de Smith. A ver, yo banquero tengo en mis bóvedas, ¿cuál era la cifra? 100,000 libras en oro y plata. Allá afuera hay 100,000 libras de billetes. Cada una de esas libras está respaldada por 1 libra de plata. No hay problema, estoy respetando la equivalencia original. Por abajo, ¿cuánto dinero se está utilizando allá afuera para el intercambio? 100,000 libras. Todas en billetes. ¿Qué pasa si el banquero toma 80,000 libras de oro o plata y las presta? Está incrementando la cantidad de dinero que se está intercambiando. ¿En cuánto está incrementando la cantidad de dinero que se está intercambiando? En 80,000 libras, porque va a haber las 100,000 libras en billetes más 80,000 libras en monedas. De un plumazo, ¿sí? Incrementó la cantidad de dinero que se está intercambiando en un 80%. En un 80%. ¿Sí? Y miren, aquí vuelvo a lo que creo que ya dije en alguna otra sesión. A ver, necesitamos dinero, ¿sí? Porque el dinero lo que nos permite es superar las limitaciones del trueque y realizar muchísimos más intercambios de los que realizaríamos si tuviéramos que recurrir nada más al trueque. Necesitamos dinero. Necesitamos un medio de intercambio. Como no nos va a caer del cielo, hay que producirlo. El dinero hay que producirlo, ¿sí? Y entonces la pregunta, ¿sí? Una de las preguntas más importantes en el ámbito de la teoría y la política monetaria es: ¿cuál debe ser el principio que rija, ¿sí?, la producción de dinero? ¿Cómo saber en cuánto aumentar la cantidad de dinero que se está intercambiando, lo cual supone previamente producir ese dinero? Por ejemplo, en nuestro caso, ¿sí?, en cuanto a aumentar la cantidad de pesos que intercambiamos en la economía mexicana,
y obviamente en cuanto a incrementar la impresión de billetes. Para mí, esa es la pregunta esencial, ¿sí?, de la teoría y de la política monetaria, ¿no? Claro, todo dependerá de cuál sea el objetivo que tú persigas con el sistema monetario, ¿sí? A ver, ¿cuál debe de ser? Esto es cuestionable, ¿no? Esto es lo que yo opino, pero es cuestionable y se puede discutir, ¿no? Pero, según yo, ¿cuál debe de ser el objetivo del sistema dinerario basado en dinero satisfactor? Mantener la equivalencia original. Saber en todo momento, ¿sí?, a qué equivale la unidad monetaria. Vamos a suponer que la unidad monetaria es el DAM. Bueno, el DAM equivale a 1 gramo de plata pura. Oye, ¿y por qué? Pues porque el primero que acuñó DAMs dijo, pues un DAM va a tener 1 gramo de plata pura. Y a eso se acostumbró la gente. Y la gente confía que un DAM tiene 1 gramo de plata pura. ¿Sí? Si vamos a tener ese tipo de sistema dinerario, el objetivo debe de ser mantener la equivalencia original. Por ejemplo, hagámonos la pregunta, a ver, en nuestro caso, el caso de México, ¿a qué equivale un peso, que es la unidad monetaria? ¿A qué equivale un peso? La única respuesta es a todo aquello que hoy puedas comprar con un peso. A ver, si hoy con un peso puedes comprar una cajetilla con 2 pastillas de chicle, bueno, pues hoy un peso equivale a una cajetilla de chicles. Pero ¿cuál es el problema? Que el precio de la cajetilla de chicles, ¿sí?, por movimientos en la oferta y la demanda del producto, varía. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no hay una equivalencia fija del peso con relación a los chicles. ¿Sí? Es decir, nosotros, quienes utilizamos el peso, no sabemos, ¿sí?, a qué equivale un peso, porque no tiene una equivalencia, no está respaldado por absolutamente nada. ¿Sí? Por ahí luego se encuentran unos ilusos que creen que si uno va con un peso al Banco de México, el Banco de México tiene la obligación de darnos algo. Bueno, ¿y qué? Oro, plata, petróleo. Pues no. El Banco de México no tiene absolutamente ninguna obligación. Ahora, ¿cómo llegamos a ese punto? Ya lo iremos viendo conforme avancemos en esta historia conjetural del dinero, pero ahorita todavía estamos, ¿sí?, en la segunda mitad del siglo XVIII con Adam Smith. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente, ¿sí?, del sistema dinerario basado en dinero satisfactor? ¿Sí? Que para mí debe de respetar la equivalencia original. A ver, vamos a suponer que yo soy un minero, ¿sí?, y yo acuño los DAMs, y cada DAM equivale a 1 gramo de plata pura. Y de pronto descubro una mina, ¿sí?, con un yacimiento prácticamente infinito de plata. Encontré una cantidad de plata, ¿sí?, 10 veces mayor, ¿sí?, a la que tenía yo antes. Bueno, ¿eso qué me permite? Me permite acuñar más DAMs, respetando la equivalencia original, ¿eh? No estoy, ¿sí?, defraudando la confianza de quienes ya usan mis monedas, ¿no? Cada DAM equivale a 1 gramo de plata pura. Pero a ver, vamos a suponer que, dado que descubrí yo esa nueva mina, ¿sí?, con una cantidad de plata infinita, ¿sí?, empiezo a acuñar DAMs
pero en serio, ¿sí? Bueno, primero que nada, ¿por qué lo haría? Bueno, pues porque lo que estoy haciendo es, ¿sí?, produciendo el dinero que se utiliza para realizar los intercambios. ¿Y quién va a ser el primero que va a gastar ese dinero? Pues yo, porque esta es otra, ¿no? A ver, si yo soy quien acuña las monedas, ¿cómo introduzco yo esas monedas a la circulación? ¿Voy a ir por las calles del pueblo regalando DAMs para que la gente tenga un medio de intercambio? Pues claro que no. Oye, entonces, ¿cómo le hago si yo soy el minero, ya convertido en acuñador de monedas con fines dinerarios, para introducir en la circulación mis DAMs? Pues yo los gasto. Yo los gasto. Oye, ¿y por qué los puedes gastar? Pues porque ya la gente confía en los DAMs, sabe que cada DAM equivale a un gramo de plata pura. Cada vez que han hecho la prueba de la doble P, peso y pureza, ha salido que un DAM equivale a un gramo de plata pura. Entonces, claro, si de pronto descubro yo una mina con yacimientos enormes de plata, pues hombre, ¿sí?, me volví rico, ¿no? Ahora, a ver, vamos a suponer que en cuestión de un año, ¿sí?, la cantidad de DAMs que se intercambian en esa economía se multiplicó por 10. ¿Por qué? Pues porque encontré esa mina con un enorme yacimiento de plata que me permitió, ojo, respetando la equivalencia original de un DAM igual a un gramo de plata pura, incrementar, ¿sí?, la cantidad de DAMs. De tal manera que en un año, la cantidad de dinero que se está intercambiando en esa economía se multiplicó por 10. Si hace un año había 1000 DAMs, un año después hay 10,000 DAMs. Por ver, jóvenes, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de dinero en un año se multiplique por 10. Que salvo que alguna parte, ¿sí?, de ese incremento en la cantidad de dinero se atesore, se guarde en un cofre y no se toque, salvo ese caso, ¿sí?, ¿qué va a pasar con los otros DAMs? Que se van a utilizar para demandar bienes y servicios. Que ojo, para eso utilizamos el dinero, para demandar bienes y servicios, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a suponer, para facilitar el argumento, ¿sí?, que de ese incremento, ¿sí?, que supone haber multiplicado por 10 la cantidad de dinero que se está intercambiando en la economía, nada se atesora. Todo se está utilizando para demandar bienes y servicios. Entonces, a ver, que a lo largo de un año la cantidad de dinero que se intercambia se multiplique por 10, quiere decir que a lo largo de un año la demanda por bienes y servicios se multiplicó por 10. A ver, si yo ahorita tengo un peso, ¿cuánta demanda puede ejercer con ese peso? Pues nada más un peso, ¿sí? Vamos a suponer que llego al típico carrito que vende golosinas, entre otras cacahuates, pistaches, pepitas, y nada más llevo un peso. Pues lo único que puedo demandar es un peso. Oiga, por favor, deme un peso de cacahuates garapiñados. Nada más puedo ejercer demanda por un peso. Pero si en vez de un peso llevo 10, puedo ejercer demanda por 10 pesos. Deme 10 pesos de cacahuates garapiñados. Entonces, ojo, ¿cuál es el problema o el inconveniente con el tipo de sistema dinerario basado en dinero satisfactor, por ejemplo, oro y plata? Esto que les acabo de contar. ¿Qué pasa si de pronto yo, que soy el minero, que también soy el que acuña las monedas, me encuentro una nueva mina, ¿sí?, con un yacimiento de plata enorme que me permite en un año multiplicar
la cantidad de DAMs por 10 y no se atesora nada. Todo se está utilizando en los intercambios. Pues que eso supone que la demanda por bienes y servicios en un año se multiplicó por 10. Pregunta: ¿la oferta de bienes y servicios en un año se podrá multiplicar por 10? No, pues claro que no. ¿No? A ver, no sé la respuesta, pero ¿cuántos años se necesita para multiplicar por 2 o cuántos se necesitaron en las décadas pasadas para multiplicar por 2 la oferta de petróleo? Años, años, ¿no? Claro, es más fácil multiplicar, por ejemplo, la oferta de pan que la oferta de bolillos, perdón, de petróleo. Pero a ver, ¿será posible multiplicar por 10? ¿Sí? La oferta de todos los bienes y servicios en un año, no. ¿Y qué pasa si a lo largo de un año la demanda por bienes y servicios se multiplicó por 10, porque a lo largo de ese año la cantidad de dinero que se intercambia se multiplicó por 10? ¿Qué pasa si se da esto por el lado de la demanda, pero por el lado de la oferta es imposible multiplicar por 10 la oferta de bienes y servicios? Que lo que vas a generar es una inflación brutal. ¿Sí? Porque si aumenta la demanda y no puedes aumentar la oferta, se genera escasez. ¿Y cuál es una de las maneras de lidiar con la escasez? Bueno, pues la ideal, aumentar la oferta. Pues sí, pero no puedes aumentar la oferta de la noche a la mañana. Por lo tanto, ¿sí?, contener la demanda. ¿Y cómo contienes la demanda? Con el aumento de precios. Ahora, a ver, esto que les acabo de contar aquí es lo que le pasó a España, ¿sí?, en la época del virreinato. A ver, los españoles se toparon en la Nueva España y en el virreinato del Perú, ¿sí?, con tal cantidad de plata que les pasó lo que les acabo de contar. ¿Sí? Lo que les acabo de contar. Que se generó inflación en España porque entraba tal cantidad de plata que se utilizaba como dinero, ¿sí?, que se generó inflación en España, ¿no? Y además con el inconveniente de que, bueno, a ver, pues si yo lo que puedo hacer es producir el medio de intercambio de la riqueza, el dinero, pues ¿para qué participo en la producción de riqueza, que son los bienes y servicios, ¿no? Que son los bienes y servicios, ¿no? Si yo minero puedo producir el dinero porque tengo la plata, la acuño con fines dinerarios, lo que estoy haciendo es produciendo el medio de intercambio de la riqueza. ¿Sí? Pero la riqueza consiste, Adam Smith, en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. ¿Sí? Con los que satisfacemos nuestras necesidades. Bueno, entonces a ver, volvamos a este banquero del que nos habla Smith. Yo tengo 100,000 libras de oro y plata en mis bóvedas. Allá afuera hay 100,000 libras en billetes. ¿Sí? Cada uno de esos billetes está respaldado a la equivalencia original. ¿Sí? Cada billete de 1 libra está respaldando a la equivalencia original de 1 libra de oro o plata, lo que sea. No hay problema. Pero yo, después de muchos años, ¿sí?, y de llevar las estadísticas, ya me di cuenta que de esos, ¿cuántos eran? 100,000 libras de billetes que se están intercambiando allá afuera, nada más el 20%, ¿sí?, me regresa para que yo les dé a quien me presente el billetito el equivalente en oro y plata. ¿Qué puedo hacer con los otros 80,000 libras de oro y plata? Prestarlos, ¿sí? Ahora, a ver, si el banquero lo hace, a ver, ya no está
en condición de, si de pronto todos los que utilizan sus billetes, ¿sí?, se le presentan una mañana para cambiar los billetes por monedas de oro y plata, ya no está en condición de cambiarlo respetando la equivalencia original. Oye, pero ya habíamos quedado, ¿sí?, que no todos van al mismo tiempo a cambiar, etcétera, etcétera. Sí, de acuerdo. Y ya que le quedó muy claro al banquero que solamente el 20% de los billetitos que andan allá afuera le regresan para que se los cambie a quien se los presenta por el oro y la plata. Sí, pero está faltando, ¿sí?, a lo que para mí es el fundamento de este tipo de sistema dinerario, respetar la equivalencia original. Respetar la equivalencia original. Y además, está incrementando la cantidad de dinero que se está intercambiando. Porque allá afuera van a estar los 100,000, ¿cuál eran? 100,000 libras en billetes, más 80,000 libras en moneditas. De un plumazo, incrementó la cantidad de dinero que se está intercambiando en un 80%. ¿Sí? Bueno, aparentemente, Smith no le ve nada de malo a esto. Smith no le ve nada de malo a esto, ¿sí? Dice, aunque tiene en circulación, refiriéndose al banquero, pagarés por importe de 100,000 libras, ¿sí?, le será normalmente suficiente mantener una provisión de 20,000 libras de oro y plata para hacer frente a las demandas eventuales de reembolso. Mediante esta operación, entonces, 20,000 libras en oro y plata cumplen todas las funciones que en otro caso habrían cumplido 100,000. Se pueden realizar los mismos intercambios, la misma cantidad de bienes pueden circular y ser distribuidos a los consumidores respectivos mediante sus pagarés por valor de 100,000 libras que por un valor igual en monedas de oro y plata. ¿Sí? De esta forma, dice Smith, se pueden ahorrar de la circulación del país 80,000 libras en oro y plata. A ver, fíjense lo que dice. De esta manera, se pueden ahorrar de la circulación del país, la circulación de bienes y servicios, de los intercambios del país, ¿sí?, 80,000 libras en oro y plata. Bueno, a ver. ¿Cómo podemos interpretar esto que dice Smith? Y ojo, ¿sí?, Smith no lo dice. A ver, aquí se queda y no elabora sobre lo que acaba de decir. Pero a ver, vamos a suponer, ¿sí?, que yo quiero poner un banco. A ver, el banquero del que hemos venido hablando ya está operando, ¿sí? Tiene billetes por 100,000 libras, ya prestó 80,000 libras en monedas de oro y plata y tiene ahí en sus bóvedas nada más 20,000 libras de oro y plata para poder hacer frente a sus compromisos. Ese ya lo hizo. Y vamos a suponer que yo me quiero convertir en banquero, ¿no? ¿Sí? Bueno, pongo mi negocio, ¿sí?, y empiezo a recibir monedas, depósitos de la gente, ¿sí? De esta forma, se puede ahorrar de la circulación del país 80,000 libras en oro y plata. Vamos a suponer que yo, el nuevo banquero, imprimo billetitos por otras 100,000 libras. ¿Sí? Pero tengo
en mis bóvedas nada más 20,000 libras de oro y plata. Porque yo también ya estudié cómo está el asunto y ya me di cuenta que con que tengas el 20% en oro y plata es más que suficiente. ¿Sí? Pero a ver, en este segundo caso, aquí sí ya estoy faltando a la confianza de quienes están utilizando mis billetes en la creencia de que cada uno de esos billetes de 1 libra equivale a 1 libra de oro o plata. Pero no tengo la suficiente cantidad de oro y plata para hacer frente a mis obligaciones. ¿Sí? A ver, estrictamente hablando, ¿qué es lo que sucede si este segundo banquero actúa así? ¿Sí? Que, a ver, puede ser, vamos a suponer que así es, que cada una de las moneditas que tiene ahí son DAMs, ¿sí? Y que cada DAM sí es 1 gramo de plata pura. Pero a ver, ahora, ese DAM tiene que dividirse entre 5 billetes, ¿sí? De 1 gramo que supuestamente equivalen a 1 gramo de plata pura, porque nada más tengo 1/5 parte de plata para poder hacer frente a mis obligaciones. De tal manera que si bien la monedita puede equivaler a 1 gramo de plata pura porque el acuñador no ha cometido ninguna tranza, cada uno de esos billetitos equivale ya nada más a 1/5 parte, ¿sí? 0.2 gramos de plata pura. 0.2 gramos de plata pura. Y me llama mucho la atención, ¿sí? Esto que dices, mira, a ver, vuelvo al primer párrafo que cité hace rato. Dice, la sustitución de la moneda de oro y plata por el papel moneda, por los billetes, equivale a reemplazar un instrumento de trabajo muy costoso, las monedas acuñadas, por uno muy barato, los pedacitos de papel. Y a veces igualmente útil. ¿Cuándo será igualmente útil? Cuando ya toda la gente utilice los billetes como medio de intercambio. ¿Sí? La circulación, el intercambio se lleva a cabo mediante un nuevo medio de intercambio cuya producción y mantenimiento cuesta menos que el anterior. Para ver eso de mantenimiento habría que ver, porque ¿qué dura más un trozo de oro o plata o un trozo de papel? No, pues claro, dura muchísimo más un trozo de oro y plata que un pedazo de papel. Es decir, tarde o temprano, ¿sí? Esos pedazos de papel, esos billetes, se empiezan a deteriorar, se empiezan a acabar por el uso y los tienes que sustituir por nuevos. A ver, este billetito ya está de plano muy usado, pues vénganos para acá, imprime uno nuevo que lo sustituye. Claro, es más barato imprimir un pedacito de papel que acuñar un trozo de oro o plata para fines dinerarios, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que está diciendo Smith? ¿Sí? Es más fácil usar papel para el intercambio y es más barato, ¿sí? Producir billetes que acuñar monedas, ¿sí? Pues a ver, ¿no estarás, mira, apuntando a sustituir, ¿sí? Las monedas por los billetes? Porque se usan más fácil y su costo de producción es mucho menor. Pero vuelvo, ¿sí? A lo que mencionaba yo hace rato. ¿Qué creen ustedes que la gente le hubiera dicho a Adam Smith si Smith les hubiera preguntado si estaban de acuerdo en que ya se dejara de utilizar el oro y la plata? Sí, el oro y la plata con fines dinerarios y se utilizara nada más el papel. ¿Sí? A ver, ¿cuál era la ventaja de que el dinero sea el oro y la plata? Que si yo, banquero, quiero imprimir un billete de un DAM, previamente debo tener, ¿sí? Una moneda de un DAM. ¿Sí? Y ese gramo de plata pura es lo que respalda
a este pedacito de papel, 1 gramo de plata pura. Y eso es lo que le da valor, ¿sí?, al pedacito de papel, que está respaldado por 1 gramo de plata pura. Y que esté respaldado por 1 gramo de plata pura quiere decir que en el momento en que alguien le presente al banquero ese pedazo de papel, el billete, este tiene la obligación de darle 1 gramo de plata pura. ¿A qué equivale un billete de 1 DAM a 1 gramo de plata pura? ¿Sí? Ahora, a ver, se elimina al oro y la plata como dinero. Y ya no se respalda a los billetes de banco con nada. Bueno, pues los banqueros en ese caso tendrían las manos libres para imprimir billetitos como creyeran más conveniente. Oye, ¿y por qué lo harían? Porque si el billete es el dinero y yo imprimo los billetes, pues lo que estoy haciendo es produciendo dinero. ¿Y cómo le vas a hacer para meter ese dinero a la circulación? Pues yo lo voy a gastar. Me beneficio de todas, ¿sí? Y ojo, precisamente para evitar que los banqueros particulares, ¿sí?, llevaran a cabo este tipo de prácticas, es que se les prohibió imprimir billetes y ahí surgen los bancos centrales. A ver, en nuestro país, solamente el Banco de México, que es el Banco Central del Estado mexicano, puede imprimir billetitos. ¿Para qué los bancos particulares, ¿sí?, no incurran en ese tipo de prácticas? Bueno, de acuerdo, pero ¿cuál es la pregunta que hay que hacernos inmediatamente? ¿Y qué o quién nos garantiza que el Banco Central no vaya a incurrir en ese tipo de prácticas? Oye, pero esto quiere decir, por poner un ejemplo, que el gobernador del Banco de México, ¿sí?, podría ordenar que se imprimieran billetes para él gastarlos. No, claro que no. Pero ¿qué pasa si el gobierno puede obligar al Banco Central a imprimir billetes y dárselos para que los gaste? Que entonces no es el Banco Central, ¿sí?, el que va a utilizar ese dinero para demandar bienes y servicios, sino va a ser el gobierno. A ver, en México, esta práctica que el gobierno obligue al Banco de México a imprimir billetes y dárselos para que el gobierno lo gaste, ¿sí?, no puede llevarse a cabo. ¿Por qué? Por la famosa autonomía del Banco de México. ¿Qué quiere decir que el Banco de México es autónomo? Que nadie, comenzando por el gobierno, lo puede obligar a imprimir billetes y dárselos para que lo gaste. En eso consiste la autonomía del Banco de México. Autonomía que el Banco de México tiene a partir de 1994. Abril de 1994. Fue el mes y el año en el cual, ¿sí?, el Banco de México comenzó a ser autónomo. ¿Qué quiere esto decir? Que antes, ¿sí?, el gobierno sí podía obligar al Banco de México a imprimir billetes y dárselos para que lo gaste. Para que lo gaste. Y claro, pues esto, sobre todo a partir del sexenio de Luis Echeverría, ¿sí?, luego de manera todavía más clara en el sexenio de José López Portillo y no digamos en el sexenio de Miguel de la Madrid, ¿sí?, pues llevó a que se desatara la inflación. Porque el gobierno, con la excusa de que siempre era en beneficio de nosotros, pues empezó a incrementar sus gastos, ¿sí?, obligaba al Banco de México a producir dinero y dárselo para que lo gaste, ¿sí? Esto incrementaba la demanda por bienes y servicios,
Y si la oferta de bienes y servicios no aumentaba al mismo paso que aumentaba la demanda por bienes y servicios, pues ¿cómo se te ajustaban los mercados? Con aumento en los precios. Y así nos fue en materia de inflación en la década de los 70 y en la década de los 80 del siglo pasado. ¿Sí? Del siglo pasado, que la inflación empezó, ¿sí?, a aumentar, precisamente por este tipo de prácticas. Por este tipo de prácticas, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, a ver, regresemos con Adam Smith. Bueno, nada más para terminar esto, antes de que se me vaya la idea. Que un banco central sea autónomo, como es el caso del Banco de México, que el gobierno no lo pueda obligar a producir dinero y dárselo para que lo gaste, quiere decir que la producción de dinero debe decidirse en función de un objetivo propio de política monetaria. Por ejemplo, ¿cuál es ese objetivo en nuestro caso? El caso de México. Bueno, si ustedes se van al artículo 28 de la Constitución, ahí dice, el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración. ¿Sí? Ningún poder podrá obligar al Banco Central, ¿sí?, a producir dinero y dárselo para que lo gaste. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Y así dice el 28 constitucional, procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Así dice, procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, lo cual se abre a muchísimas interpretaciones, pero para no insistir en el tema, pues entendámoslo como mantener la inflación a raya. A ver, el Banco de México lleva todo el siglo XXI y ya llevamos 21, bueno, estamos comenzando el 21º año del siglo XXI, fijando una meta de inflación del 3% más menos un punto porcentual de margen de error. Lo cual, desde mi punto de vista, es un error. ¿Sí? Porque al final de cuentas, el Banco de México está aceptando la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero, en el poder adquisitivo de nuestros ingresos que se nos pagan de manera dineraria, en el poder adquisitivo de nuestro trabajo. ¿Sí? Miren, abro un paréntesis ya que estamos tocando este tema. Con relación al poder adquisitivo del dinero, hay tres opciones. La primera, que el dinero preserve, mantenga su poder adquisitivo. A ver, ¿eso qué quiere decir? Que al paso del tiempo, con la misma cantidad de dinero compras la misma cantidad de los mismos bienes y servicios. El dinero preserva, mantiene su poder adquisitivo. La segunda opción es que el dinero pierda su poder adquisitivo, que con la misma cantidad de dinero al paso del tiempo compres una menor cantidad de los mismos bienes y servicios. Y a esta segunda opción, en una sola palabra, se le llama inflación. Y la tercera opción es que el dinero incremente, aumente su poder adquisitivo, que al paso del tiempo, con la misma cantidad de dinero, se pueda comprar una mayor cantidad de los mismos bienes y servicios. Y a esta tercera opción, en una sola palabra, se le llama deflación. No hay otra. El dinero o mantiene su poder adquisitivo, o pierde su poder adquisitivo, o aumenta su poder adquisitivo. No hay de otra. Bueno, a ver, de estas tres opciones,
Si el problema económico de fondo es la escasez, no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. Si el problema económico de fondo es la escasez, ¿cuál de estas tres opciones con relación al poder adquisitivo del dinero es la que contribuye a minimizar el problema de la escasez? Pues clarísimamente la que supone un aumento en el poder adquisitivo del dinero. Es más, a ver, si yo pudiera decidir con relación a mi dinero entre estas tres opciones, pues elijo la deflación, que con la misma cantidad de dinero al paso del tiempo pueda yo comprar una mayor cantidad de los mismos bienes y servicios. Y si con la misma cantidad de dinero puedo yo comprar una mayor cantidad de los mismos bienes y servicios, mi nivel de escasez se reduce y por lo tanto mi nivel de bienestar aumenta. La mejor opción, tomando en cuenta, entre otras muchas consideraciones, que el problema económico de fondo es la escasez, la mejor opción con relación al poder adquisitivo del dinero pues es que aumente. ¿Sí? La segunda mejor opción, pues que se preserve. Mira, ya si no logro aumentar el poder, si no aumenta el poder adquisitivo de mi dinero, pues por lo menos que no se pierda. Que con la misma cantidad de dinero, al paso del tiempo, pueda yo seguir comprando la misma cantidad de los mismos bienes y servicios. ¿Y cuál es la peor? Que se pierda. Inflación. Que con la misma cantidad de dinero al paso del tiempo compre yo una menor cantidad de bienes y servicios. Y ojo, de estas tres opciones, ¿cuál es la elegida por el Banco de México? La peor. El Banco de México lleva todo el siglo XXI fijando una meta de inflación anual del 3% más menos un punto porcentual de margen de error. Lo cual quiere decir que está a favor de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y por lo tanto en el poder adquisitivo de nuestro trabajo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Este es un tema muy interesante que nos remite a los años de la Gran Depresión, ¿sí? De los años 30 del siglo pasado y al keynesianismo. A ver, hay economistas, ¿sí?, que le tienen pánico a la deflación y le temen mucho más a la deflación que a la inflación. Ahora, hay que distinguir. Hay dos tipos de deflación. La mala, a la cual habría que huirle como a la mismísima peste, y la buena, que es la que se tendría que promover. A ver, que haya deflación quiere decir que los precios, no nada más el precio del jitomate, los precios, ¿sí?, bajan. Todos los precios bajan, ¿sí? Bueno, ¿cuál puede ser una de las causas de la deflación? Por ejemplo, una fuerte caída en la demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? La demanda de todos los grupos de agentes económicos, por ejemplo, empresas, familias, gobierno, extranjeros. Si se te cae la demanda agregada y todo lo demás permanece constante, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Va a haber una fuerte caída en los precios acompañada de una caída en la producción de bienes y servicios. A ver, imagínense ustedes la típica gráfica de oferta y demanda, nada más que ahora van a ser oferta y demanda agregadas. En este eje tienen ustedes el índice de precios y en este eje tienen ustedes la producción, ¿sí? Tienen la curva de demanda agregada con pendiente negativa y la curva de oferta agregada con pendiente positiva, ¿sí? Si hay una caída en la demanda agregada, te desplazas hacia abajo sobre la curva de oferta agregada. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que efectivamente los precios bajan. Pero ¿cuál es la desventaja? Que tienes una caída en la producción de bienes y servicios.
¿sí? Tienes una caída en la producción de bienes y servicios. Ahora, a ver, ¿por qué podría haber una reducción en la demanda agregada? ¿Sí? ¿Qué es un poco lo que pasó durante la Gran Depresión? Vamos a suponer que por las razones que ustedes gusten y manden, el Banco de México decide reducir la cantidad de dinero que se está intercambiando en la economía a la mitad. ¿Por qué decidiría tal cosa? Bueno, sería una barbaridad, ¿no? Pero en fin. Pero vamos a suponer que lo logra. Retira de la circulación. Otra pregunta es, ¿y cómo le haría para retirar de la circulación la mitad de la cantidad de dinero que se está intercambiando? Pero vamos a suponer que retira de la circulación la mitad de la cantidad de dinero que ahorita se está utilizando en los intercambios. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Que si hoy tengo yo 10 pesos, puedo ejercer una demanda por 10 pesos. Si mañana el Banco de México retira la mitad, yo ya nada más tengo 5 pesos. Ya nada más puedo ejercer demanda por 5 pesos. La demanda se redujo un 50%. ¿Sí? Claro, eso hace que los precios bajen, pero también contrae la producción, la creación de empleos, la generación de ingresos. Esa es la deflación mala, a la cual hay que huirle como si fuera la mismísima peste. ¿Cuál es la deflación buena? A ver, vamos a suponer que de pronto este país se vuelve un país muy seguro, muy confiable para las inversiones directas, que son las que producen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos. Y aumenta las inversiones directas, aumenta la producción y oferta de bienes y servicios. Entonces, en la misma gráfica, aquí tienen ustedes nivel de precios, aquí tienen ustedes producción, tienen su curva de demanda agregada y su curva de oferta agregada. Si consecuencia de que el país se volvió muy seguro y confiable, muy atractivo para las inversiones directas, directamente se invierte mucho más, y esto se traduce en una mayor producción y por lo tanto oferta de bienes y servicios, se te va a desplazar hacia afuera la curva de oferta agregada. ¿Qué va a pasar? Te desplazas hacia afuera la curva de oferta agregada sobre la misma curva de demanda y los precios van a bajar. Pero ¿qué va a pasar por el lado de la producción? La producción va a aumentar. Y va a aumentar la creación de empleos y va a aumentar la generación de ingresos. Y ojo, esta es la combinación correcta para poder enfrentar de mejor manera el problema económico de fondo que es la escasez. Una de las condiciones que se tiene que cumplir es que el dinero incremente su poder adquisitivo, es decir, que haya deflación. Y si eso va acompañado de una mayor producción y oferta de bienes y servicios, pues esa es la combinación correcta. Y esa es la deflación buena. Y hay que distinguir la deflación mala, a la cual yo estoy de acuerdo, habría que correrle como a la mismísima peste, y ver cómo le podríamos hacer, que esa es toda una pregunta también, para tener la deflación buena. ¿Sí? La deflación buena, ¿sí? Pero, bueno, ¿sí? La pregunta que yo me hago leyendo esto, y fíjense para todo lo que da una página, porque no hemos salido de esta página, seguimos en esta paginita, ¿sí? La pregunta que yo me hago es si al final de cuentas Adam Smith no está proponiendo, al menos entre líneas, ¿sí?, desaparecer el sistema dinerario basado en esto que yo he llamado, y ya expliqué por qué, dinero satisfactor. Dinero satisfactor. De esta forma, se pueden ahorrar de la circulación del país, de los intercambios del país, 80,000 libras en oro y plata. Y si al mismo tiempo otra operación de este tipo son realizadas por numerosos bancos y banqueros diferentes,
toda la circulación puede mantenerse con solo la quinta parte del oro y la plata que se necesitaría en otro caso. ¿Sí? Ahora, si estás dispuesto a no respetar la equivalencia original. Ahora, claro, ¿qué es lo que nos diría Smith? Sí, pero es que no acabas de entender, no te has dado cuenta que nada más vienen a reclamar el 20% de los billetes que están allá circulando. Nada más. ¿Para qué quieres tú tener el 100%, ¿sí?, de monedas de oro y plata? Ten nada más el 20% del 100% que deberías de tener. Oye, mi querido Smith, a ver, eso te lo entiendo. Pero al final de cuentas, ya no estás respetando la equivalencia original porque tu banquero no tienes la cantidad de monedas suficientes para respaldar a la equivalencia original todos los billetes que imprimiste y que ya se están utilizando allá afuera en los intercambios. Y ojo, ¿qué pasa si la gente se empieza a dar cuenta, ¿sí?, de que ya no hay oro y plata suficiente para poder cambiar cada uno de esos billetes en oro y plata a la equivalencia original? Porque, a ver, la equivalencia original era que un billete, vuelvo al ejemplo, un billete de un DAM equivalía a una monedita de un DAM que equivalía a 1 gramo de plata pura. El billete equivale a 1 gramo de plata pura, ¿sí? Pero ya ahorita tienes nada más en plata el 20% del 100% de billetes que se están intercambiando allá. Lo cual quiere decir que ahora a cada uno de esos billetitos le tocaría nada más 0.2 gramos de plata pura. Ya no el gramo de plata pura completo. ¿Y qué pasa si la gente se da cuenta de esto? Y se empieza a correr la voz. Pues que la gente va a salir corriendo con sus pedacitos de papel a cambiarlos por las monedas de plata. ¿Sí? Pero problemón en el que está metido el banquero, porque no tiene suficiente plata para poder cambiar cada uno de los billetitos a la equivalencia original, que era 1 gramo de plata pura. ¿Sí? Bueno, a ver, esto que les estoy contando, a partir de lo que dice Smith, se dio una y otra vez a lo largo de la historia del dinero. A ver, yo ya he dicho, y lo repito, que la historia del dinero, y siempre lo digo, porque además lo creo, y a ver si los motivo a que la estudien, es fascinante. Ver todo lo relacionado con el dinero y con la historia del dinero es fascinante. Pero en muy buena medida la historia del dinero es la historia, uno, de cómo quienes han tenido el poder para producir dinero, ya sea acuñando monedas o imprimiendo billetes, tarde o temprano terminan abusando de la confianza de quienes utilizaban sus monedas y sus billetes. Esa es una parte de esta historia. Y la otra parte es la historia de los esfuerzos que han hecho, ¿sí?, quienes detentan el poder político para monopolizar la producción de dinero y poder, ¿sí?, abusar de la confianza de los agentes económicos. ¿Sí? La gente ya se dio cuenta que el banquero que emitió estos billetes no tiene suficiente plata para respaldar cada uno de esos billetes de un DAM con una monedita de un DAM y con 1 gramo de plata pura. ¿Sí? Se le vienen todos en bola para cambiar sus billetes. Bueno, va a llegar un momento en el cual el banquero va a decir, ¿sabes qué? No tengo. Ahora sí que aunque quisiera, no tengo. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo vas a resolver el problema? Bueno, pues tendrías que conseguir, ¿sí?, los DAMs de plata que te faltan.
Ahora, ¿cómo los consigues? Los tendrías que pedir prestados. A ver, vamos a suponer que vas con el acuñador de los DAMs. Oye, mi querido acuñador, es que fíjate que de los 1000 originales, pues me quedé nada más con 200, los otros 800 los presté. Es más, nunca los tuve. Por favor, proporcióname 800 DAMs y que cada uno sea 1 gramo de plata pura para yo salir del problema y poder cambiar esos billetitos que imprimí por 1 gramo de plata pura. Bueno, a ver, ¿qué es lo que el acuñador va a hacer? ¿Le va a dar 800 DAMs? Se los va a prestar. En todo caso, se los va a prestar. ¿Sí? No se los va a regalar. A ver, nadie regala dinero. Se los va a prestar. Con lo cual, pues el banquero ya va a tener que regresar esos DAMs, más los intereses. Pero esta podría ser la solución, ¿no? Oye, necesito 800 DAMs, ¿cómo le hago? Pues vete con el acuñador, a ver si te los presta y a ver a qué tasa te los va a prestar. Porque, a ver, tú lo que le vas a confesar al acuñador es que eres medio tranza, que no respetaste la equivalencia original. Y si yo, acuñador, me doy cuenta que eres medio tranza, pues me puedo preguntar si no me vas a transar a mí. Es decir, es arriesgado prestarte dinero, pero sí te lo presto a una tasa de interés lo suficientemente elevada que me compense por el riesgo de prestarte dinero. Así que te presto los 800 DAMs al 20%. Oye, pero qué barbaridad, es una tasa usurera. Es la tasa que me compensa el riesgo de prestarle dinero a una persona que me viene a confesar que pues no es muy recta. ¿Qué pasa si no puede conseguir los 800 DAM? ¿Qué pasa si no puede conseguir los 800 DAM? Ah, bueno, pues mire, entonces tendría que retirar de la circulación 800 billetitos de Adán. ¿Sí? ¿Y cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cuál es la única manera, por ejemplo, de que este banquero retire 800 DAMs de la circulación? Pues nuevamente, que se los pida prestados a quienes los tienen. Y habrá que ver si estos que tienen los DAMs, si ya se dieron cuenta de que el banquero no es muy recto, ¿sí? Que si es capaz de traicionar la confianza de quienes están utilizando sus billetes, pues habrá que ver a qué tasa están dispuestos a prestarles ese dinero al banquero. Con el inconveniente para el banquero, que una vez que se cumpla el plazo, que se vence el plazo, pues va a tener que devolver ese dinero más los intereses, ¿no? Más los intereses. Bueno, pero a ver, para no hacer el cuento largo y terminar con esta historia conjetural del dinero, una vez que acuñadores por un lado, banqueros por el otro, acuñadores de monedas, impresores de billetes, cometían este tipo de tranzas, pues llegó un momento en el cual el gobierno dio un manotazo en la mesa y dijo, a ver, esto se acabó. Y yo, porque quiero y puedo, voy a monopolizar la producción de dinero, desde la acuñación hasta la impresión de billetes. Nadie más lo va a poder hacer. Bueno, así surgieron los bancos centrales, con el Estado monopolizando la producción de dinero. Pero a ver, ¿qué creen ustedes que pasó? Pues que los bancos centrales acabaron cometiendo exactamente las mismas tranzas que cometían los acuñadores de moneda o los impresores de billetes. ¿Sí? Efectivamente, el sistema seguía siendo, al inicio de los bancos centrales, un sistema basado en dinero satisfactor. A ver, yo, Banco Central, antes de poder imprimir un billete de un DAM,
tengo que haber ingresado a mis bóvedas 1 gramo de plata pura. Entonces, este gramo de plata pura, ¿sí?, es el que soporta este pedacito de papel. Pero obviamente, pues los bancos centrales, ¿sí?, ya bajo el poder del gobierno, del poder político, empezaron a imprimir más billetitos de los que podían respaldar con oro o con plata, ¿sí? ¿En qué terminó toda esta historia? ¿Sí? Y esta historia terminó, fíjense, en agosto, si mal no recuerdo la fecha, de 1973, cuando Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, dejó de respaldar al dólar en oro. Todavía en 1973, el único dinero respaldado en oro era el dólar. Y los países miembros del Fondo Monetario Internacional respaldaban su dinero en el dólar y a través del dólar en el oro. A ver, este esquema llegó hasta agosto de 1973. Obviamente, sí, la Reserva Federal estadounidense, el Banco Central estadounidense, acabó imprimiendo, ¿sí?, una cantidad de dólares que ya no podía respaldar a la equivalencia, que no recuerdo ahorita cuál era, de $1 por... A ver, eran, si mal no recuerdo, $30 equivalían a 1 libra de oro. Dentro de 8 días se les traigo la equivalencia, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo Nixon? Se acabó. Dejamos de respaldar al dólar con el oro. Hasta ahí llegamos. Y con esa decisión de Richard Nixon, ¿sí?, se cierra todo este capítulo, que es uno de los capítulos de la historia del dinero, que va desde el dinero satisfactor, ¿sí?, respaldado por oro y plata, producido por particulares, el minero este del que he venido hablando, ¿sí?, y con la libertad de los agentes económicos de utilizarlo o no utilizarlo. Ahora, fíjense, a ver, en su origen, el dinero era dinero satisfactor. Oro y plata, por lo tanto, tenía valor intrínseco. ¿Sí? Valor intrínseco. Producido por particulares, desde el acuñador de moneda hasta este banquero que imprimía billetitos. Y con la libertad de los agentes económicos de aceptar o no ese dinero como medio de intercambio. Bueno, a lo largo de esta historia, que es interesantísima, y aquí la conté rapidísimo y de manera muy esquemática, por eso esto es lo que se llama una historia conjetural. No quiere decir que en todos los casos, en todos los momentos haya sucedido así, pero en líneas generales, esto es lo que pasó. Y fíjense, ¿qué tenemos hoy en día? Tenemos dinero fiduciario, no respaldado por nada. Vuelvo a la pregunta, ¿sí?, ¿a qué equivale un peso? La única respuesta es a todo lo que hoy puedas comprar con un peso. Pero como los precios de eso que hoy puedes comprar con un peso varían, pues no hay una equivalencia fija. Entonces pasamos del dinero con valor intrínseco, oro y plata, a dinero fiduciario, pedacitos de papel. De que fuera producido por particulares a que sea producido por un monopolio estatal, como son los bancos centrales. Con la libertad de los agentes económicos para decidir si aceptaban o no aceptaban ese dinero como pago por lo que vendían, a dinero de curso legal.
¿Qué quiere decir dinero de curso legal? Que por ley, esto quiere decir por la fuerza, nosotros en México estamos obligados a aceptar como pago por nuestro trabajo el dinero producido por el Banco de México. Fíjense ustedes el cambio, ¿sí?, en la naturaleza del dinero a lo largo de esta historia. Al inicio, dinero con valor intrínseco, oro y plata. Ahorita, dinero fiduciario, pedacitos de papel. Producido por particulares que podían competir entre sí, producidos por un monopolio estatal que no tiene competencia. Con la libertad de los agentes económicos para decidir si aceptaban o no aceptaban ese dinero como pago por su trabajo. Con la obligación de los agentes económicos de aceptar el dinero producido por el Banco Central del Estado como pago por nuestro trabajo. Estamos hablando de dos mundos radicalmente distintos, al grado de poder decir que esto es una tesis y esto es la antítesis, que esto es A y esto es no A. Y la pregunta es si esto, lo que tenemos hoy, ha dado buenos resultados. Y termino nada más con esta reflexión. A ver, y ya había hecho la pregunta en la sesión pasada, ¿no? A ver, ¿por qué yo estoy dispuesto que me paguen mi trabajo con pedazos de papel? ¿Por qué no exijo que me lo paguen en trozos de oro y plata? Por una sencilla razón. Porque yo sé que si yo estoy obligado a aceptar en pago por mi trabajo esos pedazos de papel producidos por el Banco de México, ustedes están obligados a aceptarlos si yo les voy a pagar algo que les compre. Pero a ver, vamos a suponer que amanecemos el próximo lunes con la noticia de que el peso ya no es moneda de curso legal, que ya no estamos obligados a aceptarlo en pago de nuestro trabajo. Ya no estamos obligados a aceptar esos pedacitos de papel en pago de nuestro trabajo. La pregunta es, ¿lo seguiríamos aceptando? ¿O empezaríamos a buscar otras opciones, tal vez relacionadas con dinero satisfactor? Porque, a ver, si tuviéramos la opción oro o plata, pedazos de papel, ¿cuál elegiríamos como pago de nuestro trabajo? El oro y la plata, que tienen valor intrínseco. Un pedazo de papel, más allá del valor numismático que pudiera tener, pues prácticamente no lo es. Bueno, sí. ¿Qué vamos a ver el miércoles entrante? Bueno, ya los banqueros están incurriendo en estas prácticas que menciona Smith, con que tengas el 20% de oro y plata es más que suficiente. Puedes inclusive, aunque nunca hayas tenido el otro 80%, imprimir más billetitos y con lo cual estás incrementando la cantidad de dinero que se intercambia en la economía, etcétera, etcétera. Bueno, lo que vamos a ver la próxima sesión es ¿qué considera Smith que pasaría si se dieran estas prácticas? A ver, yo ya dije algo al respecto. Lo que pasaría es, si de pronto aumentas en un 80% la cantidad de dinero que se intercambia en una economía, porque tienes las 100,000 libras de billetes más 80,000 libras en monedas de oro y plata, aumentaste en 80% la cantidad de dinero que se está intercambiando en la economía, el resultado es que vas a generar inflación. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver, ¿sí?, según Smith, qué es lo que pasaría si se lleva a cabo esto. Pero por lo pronto, yo les agradezco muchísimo, como siempre, que me hayan acompañado en esta sesión del Círculo Bastiat, que yo no sé ustedes, pero yo disfruto mucho, aprendo mucho, pienso mucho en la compañía, nada más ni nada menos
de Adam Smith, y nunca dejo de maravillarme de pensar que, bueno, aquí estamos leyendo, analizando, ¿sí?, una obra que se publicó en 1776 y de un autor con la importancia que Smith tiene en la historia del pensamiento económico. Bueno, dicho lo cual, muchísimas gracias y aquí nos vemos dentro de 8 días. Gracias.